Este 22 de marzo es el Día Mundial del Agua, declarado por la Organización de las Naciones Unidas para concientizar sobre la crisis de agua y saneamiento y la importancia de las medidas para combatirla. En México, este tema es particularmente relevante, dado que al día de hoy 12 millones de mexicanos, así como lo escucha, carecen del acceso a agua potable. Al mismo tiempo, las sequías se han intensificado durante la última década y la sobreexplotación de los acuíferos se ha incrementado en 15%. Le decía ahorita que Sonora, 30 de los municipios cuentan con sequía importante, así que para hablar de este tema, del Día Mundial del Agua, saludo a la investigadora de Energía y Medio Ambiente del Instituto Mexicano para la Competitividad, el IMCO, Sandra López. Sandra, buenos días. Hola Karina, ¿qué tal? Buenos días. Gracias. Una fecha importante, decíamos, para concientizar sobre este tema, sobre el uso, sobre el saneamiento del agua y acá en Sonora tenemos una situación, o hemos tenido situaciones muy complicadas con el tema de la sequía y la falta de agua en muchas regiones e inclusive aquí en el mismo municipio de Hermosillo, en la capital. ¿Por qué es tan importante esta fecha? Sí, totalmente. Como lo mencionaste, hoy es Día Internacional del Agua y para México, para nuestros habitantes es un día muy importante porque en general en el país estamos padeciendo año con año una mayor sequía y con ello la escasez de agua. Sí. Y me voy a enfocar particularmente con Sonora. Sonora se ubica en la región noreste. ¿Y qué pasa en esta región? Bueno, pues sucede que las sequías han estado aumentando año con año, se han triplicado en los últimos 10 años y además a esto se le suma el problema de la sobreexplotación de los acuíferos. Sí. Y es realmente relevante para esta entidad porque prácticamente el 50% del agua que se ocupa, que usan en Sonora, proviene de los mantos acuíferos. Entonces, este dato es muy importante. Y bueno, que te comento además que la región noreste, que es donde se ubica Sonora, junto a la región Río Bravo, en México son las más impactadas por las sequías severas. Y son aquellas sequías que pueden dejar sin agua a las entidades. Entonces, estas sequías son muy preocupantes y se dan principalmente en estas dos regiones. Entonces, ¿qué pasa con el agua en Sonora? Te comento que el 86% del agua en esta entidad se va para el sector agropecuario. Sí. Entonces, tenemos que poner un gran énfasis en este sector para poder gestionar correctamente este recurso, porque es aquí donde vamos a tener la mayor escasez del agua. Al haber falta de agua, pues va a estar impactado este sector, tanto el sector agropecuario como el alimenticio. Uh-huh. Sí, lo hemos visto, ¿no? En crisis, de hecho, pese a que este año, por ejemplo, acá en Sonora, y particularmente decíamos en el tema de Hermosillo, pero en Sonora, que hubo un buen registro de lluvias y que las expectativas, eran realmente favorables, pues aún así tenemos 30 municipios con sequía moderada de los 72 que contamos en el estado de Sonora. Y Hermosillo, justamente, señala la organización civil Hermosillo Cómo Vamos, enfrenta una situación crítica del agua. Hay muchas también ineficiencias operativas e institucionales, es lo que señala esta institución. Aparte de que nos decía usted ahorita de la situación crítica, está bien, ¿cómo se hace el uso? ¿Cómo se maneja? ¿Cómo estamos en la infraestructura y en la operatividad para tener un recurso o la administración del recurso de manera adecuada, ¿no? Sí, y se debe de tomar en cuenta para mejorar esta infraestructura el ciclo de agua que ha cambiado con los últimos años, en los últimos 70 años. El 2021 fue el año con mayor número de sequías en Sonora. Entonces, ¿desde qué año? ¿Desde la historia? ¿Es el año más crítico? Pues prácticamente sí. Prácticamente cada año va siendo más caliente. Entonces, obviamente, esta región, Sonora, pues se ve gravemente impactada por las temperaturas, por el cambio climático, por su geografía, claro. O sea, por su naturaleza, es una región árida. Entonces, es normal que haya sequías,
pero lo que no es normal es el aumento, la frecuencia y la duración que están teniendo actualmente. Eso es lo que no es normal y en lo que nos debemos enfocar para actualizar la legislación, la gestión y, por supuesto, reforzar la infraestructura con la que se cuenta. ¿Cuáles son las soluciones o cuáles podrían ser las soluciones a largo, a mediano plazo y pues bueno, también a corto, porque es una situación que preocupa y como mencionaba, va cada vez en aumento esta problemática? Sí, pues mira, te cuento, parte de las soluciones que nosotros en el INCO proponemos Sí. es que el Estado mexicano evalúe y actualice la delimitación de las cuencas, ya que actualmente estas están divididas por criterios geopolíticos en vez de geofísicos. Y como te comentaba, el cambio climático ya ha impactado distintas regiones, entonces no es lo mismo, no es la misma distribución del agua que tenemos hoy que hace 10, 20 años, que fue cuando se empezaron a instaurar estos criterios para la división de las cuencas. Entonces, esto es esencialmente necesario, necesitamos redistribuir hacia dónde se va el agua. ¿Y cómo se hace, no? Y bueno, claro, por supuesto. Sí. ¿Y qué más, Por supuesto. Sandra? Otra propuesta es la actualización de los reglamentos municipales para un mejor cumplimiento de sus atribuciones, con el objetivo de proveer a la población los servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales. Es decir, los municipios tienen una labor muy importante dentro de la gestión del recurso. Entonces, se necesita darle las herramientas y, por supuesto, el financiamiento. Lamentablemente, durante los últimos años, durante los últimos 10 años, el financiamiento se ha reducido a poco más de la mitad. Entonces, pues el Estado no está teniendo los recursos financieros para poder resolver el problema del agua. Y ahí está el punto, en los municipios, porque por ejemplo aquí en Hermosillo, donde estamos, o particularmente que es la capital, realmente existe un desperdicio de agua por el tema de las fugas, por el tema de las condiciones de infraestructura, por la falta de personal. Y de hecho nos dicen no hay agua o hay sectorización de pronto o este tandeo que decimos acá y de pronto la gente no dice ¿cómo es posible que yo no tenga agua en mi casa si se está tirando allá chorros? Pues no. Claro. Además que hay gente que no la paga y entonces es una serie de problemáticas que finalmente pues es desperdicio de agua y estamos en un problema de sequía y entonces es como no cuidar este recurso del que estamos seguros que pues que no hay o que está en problemas, pues, el abastecimiento para las próximas décadas o los próximos años. Entonces, es donde no nos cabe en la cabeza cómo es posible que se esté desperdiciando tanta agua. Sí, para ponértelo en números, aproximadamente se estima que un 40% del agua se pierde por fugas. Y ¿En general, en el país o en Sonora? En general, el país. Ok, es demasiado. Sí, es demasiada y a esto súmale las tomas clandestinas, que en el país se pierde alrededor de un 15%. Entonces prácticamente ya tenemos la mitad del recurso a nivel nacional y obviamente esto, por ejemplo, ahorita que con las sequías y con la falta de agua en las principales presas del país, pues obviamente se ve gravemente afectada la población. En Sonora, para ponértelo el dato del nivel de las presas que entrega con agua, pues escasamente, hay en promedio el nivel de las presas es de 46% de su capacidad. La presa Plutarco Elías Calles y Álvaro Obregón, que son de las más importantes, Plutarco Elías Calles tiene un 40% de su nivel de capacidad, y Álvaro Obregón tiene un 51%. Entonces, escasamente la mitad del agua que ocupan estas presas. Entonces, sí es bastante preocupante. Es un tema que se tiene que abordar, que el gobierno debe de priorizar dentro de su presupuesto. Y sus políticas públicas, ¿no? En general. Exactamente. Llevamos 10 años que se elevaron los derechos al agua y el saneamiento a nivel constitucional. Muy caros, por cierto. En la modificación del artículo 4 de la Constitución, y hoy en día no hay una ley general de aguas
No. cuando se solicitó que la hubiera, porque la ley nacional de aguas que tenemos actualmente, que fue instaurada, publicada en 1992, pues es una ley que se necesita que actualizar. Entonces, la Ley General de Agua es esa opción que nos da, y si no es la solución, sí es parte de, y se necesita para gestionar mejor el recurso. Sobre todo, por ejemplo, en las concesiones, que actualmente tienen muchísimas limitaciones. Actualmente los usuarios tienen malas prácticas con las concesiones, las traspasan a otros usuarios, hacen uso de un mayor volumen al concesionado, Sí. cambian de sector sin avisar a la Conagua. Entonces, todo esto son malas prácticas que al final de cuentas nos afectan a nosotros como ciudadanos, porque somos el último eslabón que consume el agua. Entonces, sí. tenemos que estar muy alerta, por ejemplo, de las concesiones, y te comento que otra de las propuestas es mejorar también la planificación de la gestión del agua, principalmente en el norte del país, lo que requiere replantear lineamientos regulatorios a fin de dar cumplimiento al acuerdo transfronterizo que se tiene con Estados Unidos, y a su vez asegurar el abastecimiento público. Sí. Y finalmente, pues tenemos la invertir y modernizar y conservar la infraestructura que ya tenemos. Sí, lo que uno quiere es, cuando abre la llave de su casa, es tener agua. Es un servicio básico, indispensable, y como dices, las condiciones acá que tenemos en Sonora, en el desierto, de verdad son temperaturas, y sobre todo este tema en verano. El año pasado tuvimos una situación muy crítica en muchas colonias, se implementó un tema de tinacos, el tema que sí, que las lluvias, que todo muy bien, pero aún así estamos viendo que puede haber problemas, y sobre todo, como decimos, no solamente pensar en el presente, sino también en el futuro, y cómo ha ido incrementando este tema, esta necesidad, y sobre todo pues todo esto que tiene que ver con la operación, con el tema de distribución, con el tema de equipamiento y nuevas soluciones. Se me venía a la mente ahorita, Sandra, el tema también pues de desarrollo económico, por cierto, sí, porque por ejemplo en Monterrey o Nuevo León estaban ahí, decía el presidente, pues no es posible porque no hay agua. También una situación muy crítica la que vivió Nuevo León con el tema del abasto de agua. Finalmente instalan esta planta pues de Tesla, que se hacía el anuncio semanas atrás. Y bueno, decían cómo estamos entre los estados con problemas de abasto de agua, pues. Entonces, sí, es por la condición geográfica, pero también, bueno, el tema de inversión y políticas públicas, como decíamos, y que ya dabas cuenta, y 50 y tantos por ciento, casi 55 de desperdicio de agua, lo vemos en las calles, Sandra. Aquí lo vemos en las calles, y bueno, no se dan abasto de personal de agua de Hermosillo, por ejemplo. Acá son 72 municipios, y es lo que vemos en ¿no? ¿Qué pasará en los otros? Quién sabe, pero lo que sí vemos es que hay mucho desperdicio de agua. Y bueno, el tema de drenaje y todo eso, pues también es otra cosa. Por acá, por ejemplo, nos dicen, Sandra, mucha gente que tiene que ver con la cultura, por cierto. Karina, si vieras cuánta agua tiran acá en La Joya, nos dicen que es una colonia fifí, acá en Hermosillo. Y bueno, también nos dice por acá María Mendoza, en relación a tu entrevista, Karina, exactamente, no hay agua y todas las fugas. Usted dice, y entonces, pregunta, se vende, en la Ciudad de México ya están padeciendo el tema del agua, en las colonias se vende el agua en pipa, 1,500 pesos. No queremos entender, nos vamos a matar por no tener agua, necesitamos entender. Y bueno, no todo se lo podemos dejar a las lluvias, ¿no, Sandra? Totalmente, sí. El cambio climático, la variación en las precipitaciones y la variación de las temperaturas, pues son inevitables. Sí. Ya llegaron, ya están aquí, y entonces lo que tenemos que hacer es gestionar mucho mejor el recurso. Se necesita actualizar la legislación en materia hídrica y, por supuesto, volvernos más conscientes de los beneficios que tenemos a diario con este recurso. Sí, claro. Y nada más para terminar, me gustaría que, bueno, así como estamos hablando de la responsabilidad de las autoridades de los diferentes niveles de gobierno, también enviar un mensaje a la población, Sandra, hoy en el Día Mundial del Agua, porque también la concientización debe ir desde casa también, ¿no? Nosotros cómo consumimos y cómo cuidamos el agua. Sí, pues hacernos más conscientes de todos los beneficios que nos da el agua. Normalmente nosotros esperamos abrir el grifo y obtener el líquido, pero no nada más es la forma en la que nos beneficia el agua,
sino también mediante los alimentos, la ropa, los servicios que obtenemos. Para darte un dato interesante para tu público, Sí. al día los mexicanos, cada mexicano en el país ocupa 5.419 litros de agua, tanto el agua directa que usamos, por ejemplo, cuando nos bañamos, tanto agua indirecta que usamos, por ejemplo, cuando comemos. Okay. Esto es equivalente a usar aproximadamente 5 tinacos diarios. Entonces, ¿5 con ese dato, tinacos? así es, 5 tinacos diarios. Es demasiado. Cada 5,400 litros al año, ¿es? Al día. Al día. No, pero, o sea, ahorita decía 5 tinacos y son 5,000, ¿cuántos al día? ¿Litros? Sí, 5.419 Es litros. muchísimo. Utilizar 5 tinacos diarios de 1.100 litros. O sea, al año, ¿cuántos son? Ni los números me dan. Al año es muchísimo, Sí, es son muchísimo. muchísimos. ¿En algún determinado rango de edad o en general así? En general, ese es general. el dato per cápita en México. Qué Obviamente puede fuerte. variar por la edad, Sí. por el género. Claro, por el giro o a lo que te dediques. Qué fuerte, ¿eh? Es demasiado, Sí. es demasiado. Sí, entonces, ¿Algún otro dato antes de cerrar la entrevista, Sandra? Pues nada más comentarte que pueden consultar la más información en nuestro informe Aguas en México, Sí. escasez o mala gestión. Aquí van a poder conocer qué pasa con el agua en México, qué sector consume más y por supuesto las Sí. propuestas para mejorar la gestión. En Sonora, nada más por último, ¿Sonora en qué lugar se ubica a nivel nacional en consumo del agua o en otro dato que tengas y que nos puedas compartir? Qué bueno que me lo preguntas. Sí, es un dato muy importante para Sonora porque a nivel nacional Sonora es la segunda entidad con mayor uso del agua. El 87% se ocupa para el sector agrícola, 11% para el abastecimiento público y el 2% para la industria. ¿Y esto nos ubica en foco rojo, en consumo Pues, de agua o...? Sí, porque lamentablemente pues Sonora es una entidad con escasez y con muchas sequías, entonces sí lo coloca en foco rojo porque se necesita una gran cantidad del agua, sobre todo para la producción de alimentos. Ok, entonces hay que pues generar estrategias, tener mayor planeación y bueno, como decíamos, generar políticas públicas para que este recurso pues esté presente a lo largo de los años y lo cuidemos. Totalmente. Qué fuerte. Segundo lugar, ¿tenemos la cantidad de consumo en total, Sí, más o menos, de agua? Tenemos aproximadamente 7.127 hectómetros cúbicos al año. Que es una enorme. Sí, y se encuentra después de Sinaloa, que tiene 9.474 hectómetros cúbicos. O sea que somos los dos estados, en primer lugar Sinaloa y luego Sonora, en consumo. Exactamente. Ok, ¿me repites nada más el dato de población, el consumo, la población del total, de qué porcentaje tiene el consumo en casa habitación? En casa habitación tiene el 11%. O sea, es bajo a comparación de lo que lleva el sector agropecuario agrícola, ¿no? Agropecuario, sí. Por eso es importante que nos volvamos conscientes del agua que consumimos a diario a través de los alimentos, porque el sector agropecuario es aquel que ocupa más agua. Entonces, toda la producción agropecuaria, la carne, el frijol, el maíz, que son productos que consumimos a diario, son los que se están llevando la mayor cantidad del agua, pero al final de cuentas pues son para nosotros, ¿no? Sí, pero que también tiene que haber mucha responsabilidad en la administración de recursos en ese sector, por la cantidad, claro, ¿no? Obviamente. Sí, y que se cumpla, que se revisa por cómo se está usando, se están haciendo programas o implementando programas para reciclar agua o la estrategia de riegos en los cultivos y todo esto, pues que se tiene que ir innovando también por el compromiso y el porcentaje de consumo que representa, obviamente. Pues bueno, ahí está. Muchísimas gracias. Hoy es Día Mundial del Agua. Ojalá que pues tengamos más conciencia sobre este tema. Yo agradezco mucho a Sandra López. Qué interesante los datos que nos comparte, la investigadora de Energía y Medio Ambiente del Instituto Mexicano para la Competitividad. Sandra, muchísimas gracias. Gracias a ti, Karina. Un saludo a tu auditorio. Muchísimas gracias. Ahí está.